Ok, vamos a comenzar la predicación de este día de agosto, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, para seguir estudiando el Sermón del Monte. Hemos titulado esta serie de estas últimas predicaciones, comenzando en el 6.1, La justicia de Dios en secreto, y hoy veremos la segunda parte que corresponde a Mateo 6, del 5 al 14. A manera de introducción, quiero decirles, hermanos, que el Señor Jesucristo comienza a hablar acerca de esta justicia en el 5:20. Dice la Biblia: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús comenzó a hablar de la justicia desde el 5:20 y empezó a decir y a enseñar cuál es la justicia que a Dios le agrada. También quiero decir que justicia, cuando Jesús habla de justicia, se está refiriendo a aquello que agrada a Dios y que complace a nuestro Padre Celestial, y no a los hombres ni a las leyes de hombres. Así que justicia se refiere a aquello que agrada a Dios. Y hermanos, en ese ámbito todos deberíamos de agradar a Dios de la mejor manera, de una manera excelente y de una manera que complazca y que agrade a Dios y no a ti ni a los hombres. Pero también hablaremos hoy de la oración. Dice en el versículo 5, capítulo 6, versículo 5, Jesús dice: y cuando ores, vamos a hablar de la oración, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermano, vamos a hablar acerca de la oración en este momento. ¿Y qué dice Jesús en cuanto a la oración? Primeramente dice: no seas como los hipócritas. Es decir, nuestra justicia, nuestra manera de agradar a Dios, nuestra manera de orar tiene que ser genuina de corazón. Rápidamente les digo, orar es platicar con Dios. Orar es tener una relación íntima, espiritual, personal, todos los días con Dios. Pero no me digas, como hay gente que dice: yo todas las mañanas me encomiendo a Dios. Pero a veces lo único que hace esa gente es nada más decir: Señor, gracias, y se va. Imagínate, amigo, hermano, imagínate que tú tengas un amigo que todos los días, que según te quiere o te ama, y tú también le quieres y le amas, y solamente te diga: hola y adiós, nos vemos en la noche. Y así sea todos los días. Qué triste y qué fracaso y qué feo sería tener una relación o tener una amistad de ese tipo, ¿no crees? Pero Jesús dice: cuando tú ores, no seas como los hipócritas. Es decir, no imites lo malo, es decir, no seas como los fariseos, no te pongas una máscara, no te encubras, no hagas algo que no eres, sino sé tú, sé sincero, abre tu corazón a Dios. Cuando ores, no seamos falsos, sino oremos como Dios manda. Esta gente, vamos a continuar hablando, esta gente, hermanos, eran los fariseos, los escribas, y ellos oraban así. Vean lo que dice aquí la Biblia: porque ellos, versículo 5, se refiere a los fariseos, aman el orar en pie en las sinagogas. ¿Por qué creen que ellos se paraban? Para ser vistos por los demás. Y dice: y en las esquinas de las calles. Ellos iban a lugares tácticos, lugares donde circulaba o pasaba mucha gente y se ponían a orar. Pero eso lo hacían, como dice aquí la Biblia, versículo 5, para ser vistos de los hombres. Dios dice: tú no ores así, tú no te pongas en pie y llames la atención de todos, no te pongas en una esquina. Tú sé genuino, tú sé tú, busca tener
esta gente, ¿verdad?, busca tener protagonismo y ser de los primeros y llamar la atención del hombre y llamar el aplauso del hombre. Pero ¿qué dijo Jesús en el versículo 6? ¿Cómo orar o cómo ora un hijo de Dios? Mateo 6:6, vamos a verlo rápidamente, dice así: mas tú, un contraste. Habló como oraban los fariseos, pero ahora dice: pero tú, ¿verdad, hijo de Dios, tú, mi discípulo amado? Mas tú, contraste, cuando ores, ¿qué le pide? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. No le dice qué va a decir en este momento, pero dice: entra en tu aposento. ¿De qué está hablando, hermanos? De que cuando oremos debemos de orar a nuestro Padre en lo secreto. Cuando tú y yo oremos a Dios, oremos en lo secreto. Que nadie te vea, ni que nadie sepa que tú estás orando. Porque eso sería tocar trompeta y hacerlo saber a otros. Jesús también dice, ora a tu Padre que está en secreto. Versículo 6 dice que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Que nadie te vea, que nadie lo sepa, solamente nuestro Padre Celestial, y Él es el que te va a recompensar en público. Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 7 y 8. ¿Qué dice más acerca de la oración? Acerca de un hijo de Dios, ¿cómo debemos de orar? Mas tú, cuando ores, ya vimos primeramente, ora en secreto. Ora a tu Padre que está en los cielos. Pídele lo que tengas necesidad. Versículo 7. Y orando, fíjate cómo dice el 7. Y orando nos da la idea que la oración es plática con Dios y no es solamente una palabra, como hay gente que dice: sí, yo me encomendé esta mañana y dije: Señor, gracias por lo que me has dado, bendíceme, amén. Eso no es tener comunión, eso no es tener una plática, eso no es tener una conversación, ¿o sí? Cuando tú vas a ver a un amigo, hermano, amigo que me escuchas, ¿a poco nada más llegas y le dices: hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, nos vemos? ¿Sí? No. Por más serio que seas, por más cerrado o cerrada que seas, cuando tú vas a ver a un amigo, platicas, te desplayas, hablas, dices. Y déjame decirte algo, y orando, está hablando aquí Jesús diciendo, esa oración tiene que ser no larga, pero sí una conversación, ¿verdad? Y luego dice, versículo: no uses vanas repeticiones como los gentiles. No usar vanas repeticiones. Yo no quiero hablar de ninguna religión, pero tú y yo sabemos qué religiones hoy en día hay, que se ponen a agarrar un libro y que lo repiten muchas veces. Y no solamente me estoy refiriendo a los mexicanos que hay en el catolicismo, sino también me puedo referir aquí a los que están aquí en el mundo, ¿verdad? Ya saben, el mundo musulmán, árabe, que repiten y repiten la misma oración. Y así hay muchas religiones que toman un librito y repiten todo como si fuera algo, una fórmula, y eso no quiere el Señor. No usar vanas repeticiones. Vanas significa huecas, sin sentido, vacías. Por eso te digo, cada vez que tú platicas, que tú conversas, que tú quieres ver a una amiga tuya, a un amigo, es porque quieres contarle algo nuevo, ¿no? Algo que te ha pasado. De la misma manera, nosotros, hermanos, necesitamos contarle a nuestro Padre nuestros problemas, nuestros sentir, cómo me siento, cómo está, pedirle por mi familia, por mi trabajo. Es decir, orar a Dios no es orar en un minuto o menos de un minuto. Orar a Dios lleva tiempo. Te quiero exhortar, animar, amigo mío y hermano, pasa tiempo con Dios, ora a Dios, pero no lo hagas como los gentiles. Y también dice, porque usa malas palabrerías, versículo 7,
que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Te acuerdas, hermano? Allá en Lucas hubo un hombre fariseo que llegó al templo a orar y dijo: yo te pido que seas, y yo te pido por esto, y yo que soy tan bueno, y yo que doy ofrenda. Dios no quiere que oremos así en público. Dios quiere que nosotros, como dice la Biblia, no usemos palabrería. Hoy en día hay muchas religiones y hay muchos grupos en los cuales el líder es muy bueno para hablar, pero a veces es pura palabrería. No hay fundamento, no hay algo que realmente haga mella en tu corazón. Cuidado, por eso dice el Señor aquí: esta gente solamente repite palabras, habla palabras, pero no hay algo, no ora como Dios manda. Versículo 8, voy a seguir leyendo. No hagáis, dice aquí, pues semejantes a ellos. No os hagáis semejantes a ellos. ¿Por qué Jesucristo nos dice que no nos hagamos semejantes a ellos? Porque lo más seguro es que sí podamos contagiarnos y sí podamos caer en religiosidad, o podamos caer en estar pidiendo siempre lo mismo y no saber cómo tener una comunión con Dios. Lo más posible, y vamos a ver aquí, es que Jesús estaba enseñando cómo orar en público, y por eso dice más adelante, vean: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que las pidáis. ¿Sabe una cosa? Dios quiere platicar contigo. Yo te voy a dar otro ejemplo. ¿Te imaginas que tú tienes un amigo o una amiga y siempre que vas, siempre le pides prestado dinero? O siempre te quejas, o siempre quieres sacar algo de beneficio. ¿Tú crees que tu amigo no se va a dar cuenta tarde que temprano? Una amistad basada en que tú siempre estés dando y nunca recibas. ¿Sabe lo que le digo, hermano? Eso no le agrada al Señor. El Señor dice aquí claramente en el 6:8: no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que lo pidáis. ¿Sabes una cosa? Platica con Dios, agradécele a Dios. Ahorita vamos a ver varios ejemplos en la Biblia de gente cómo oraba, y era algo muy hermoso. Vamos a ver entonces, ahora sí, del versículo 9, lo voy a leer. Tenemos el Padre Nuestro. Hermanos, déjenme decirles rápidamente que el Padre Nuestro solamente es un patrón, un modelo de oración. Y Jesús quiere enseñar con el Padre Nuestro cómo debemos orar en público. Noten cómo dice el versículo 9: vosotros pues oraréis así. ¿Cómo comienza? ¿Padre qué? Dice: Padre mío. ¿Cómo dice? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan mío, así dice, dámelo hoy. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdóname, así dice, y perdónanos nuestras deudas. Quiero hacer énfasis en lo siguiente, hermano Marco. Jesucristo está enseñando que cuando tú ores en público, utilices el nosotros, el vamos, el primera persona en plural, y no digas yo. Primera persona singular es yo, y yo, y yo, y yo, y el yo, ¿verdad? Eso no. Dios dice: nuestra, perdónanos.
Yo podría decir, y Señor, ¿te gusta que digas así? Y Señor, te pido que perdones al hermano Marco porque es un pecador, ya ves cómo es él. ¿Estará bien orar así en público? Señor, te pido por el hermano Daniel porque... No, dice, Señor, perdónanos. Entonces, hermanos, tenemos rápidamente lo siguiente. El Padre Nuestro tiene varias cosas muy importantes. Primeramente, dice Padre Nuestro, que se refiere a quién debemos de dirigirnos. Siempre que ores, ¿a quién te debes de dirigir? Al Padre Celestial. Padre Nuestro que estás en los cielos. Puedes utilizar otras frases, pero dirígete al Supremo, al mero, al Padre, Padre Nuestro. Y después también glorifícalo, reconoce quién es, dice, santificado sea tu nombre, ¿verdad? ¿Me estás siguiendo? Cuando oremos, dirígete a Dios, Padre. También exalta, alaba y di algo hermoso de lo que es el Señor, santificado sea tu nombre. Y después de haber, por decir así, saludado y dirigidote a Dios, ahora sí puedes empezar a pedir. Pero lo primero que todos deberíamos de pedir es: venga tu reino. La primera petición que Jesús hace es: venga tu reino. ¿Qué significa eso? La emergencia y la urgencia que tenemos de orar todos los días de que Cristo venga. ¿Sabe una cosa, hermano? Solamente que tú no quieras que Cristo no venga, tú no lo pidas, pero yo creo que si tú quieres que Cristo venga, todos los días deberías de venir y de decir: venga tu reino, Señor. A veces ya estamos cansados o queremos, ¿verdad?, algo mejor, y creo que lo mejor es Cristo y su reino. Que venga tu reino. Cuando tú reconoces tu pecado y cuando tú te humillas ante Dios, tú vas a anhelar que Jesús venga. Pero cuando andas mal, cuando andas entregando malas cuentas, ¿qué ganas te va a dar? Que Jesucristo venga. Y después dice el Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa fue la misma cosa que el Señor Jesucristo hizo antes de morir: hacer la voluntad de su Padre, y siempre hizo la voluntad de su Padre. Y después pide el pan nuestro, nuevamente dándolo cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, dice, a nuestros deudores. Quiero decir lo siguiente: Jesús concluye en el versículo 13, 14 y 15, hablando de algo que nosotros no hacemos muy seguido, y es el perdón. Perdonar. Por ahí todos tenemos personas que decimos: es que no la puedo perdonar, es que a ese ni me lo menciones, es el innombrable, o esa persona, hombre, mujer, ni me digas de él, yo no quiero ni verlo, no quiero que venga a mi casa. Esa es la actitud que Cristo quiere que tengamos, hermano y amigo que me estás escuchando. Jesús dijo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, o sea, de Satanás. El malo es originalmente, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, versículo 13, por los siglos de los siglos, amén. Mateo 6, 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, estamos escuchando todos, también vuestro Padre, que dice, os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, si tú no perdonas, no esperes que Dios te perdone. Tenemos que aprender a perdonar. Y el Señor quiere que oremos. Y yo creo que quiero llegar a la siguiente conclusión. Quiero pasar a esta conclusión y vamos a ver varios pasajes que hablan de la oración. Yo creo que el Señor Jesucristo, en esta oración que Él nos enseña,
del capítulo 6, del 5 al 15, yo creo que lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando es cómo debemos orar en público y que debemos orar siempre así. También yo creo, hermanos, que la oración es algo vital e importante, muy importante. Y vamos a ver varias citas para concluir que hablan acerca de la oración y para que veas qué importante es orar y platicar con Dios. La oración es una, si me permiten decir, es una arma que Dios nos ha dado para que la utilicemos. Es una manera de comunicarnos con el Señor y muchas veces no la utilizamos. El Señor Jesucristo dijo, pídeme y yo te daré. El Salmo dice, pídeme y yo te daré las naciones por herencia. Dice la Biblia en Lucas 18:1. Nota este versículo, está aquí, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la que necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesucristo está diciendo aquí dos cosas muy importantes. Orar es necesario. No es si puedo, si quiero. Orar es necesario, ¿verdad? Y número 2 dice, siempre. ¿Para qué? Para no desmayar. Hermano, cuando tú estás enfermo o cuando tú estás desmayándote muy seguido, ¿qué está pasando, hermano? Lo más seguro es que esté enfermo, ¿no? En esta cosa de la oración, si yo espiritualmente estoy enfermo todos los días, lo más seguro es que nunca ore a Dios y que no tenga comunión con Dios. Ahí viene la pregunta para ti, hermano y amigo que estás aquí. ¿Cuánto tiempo oras a Dios? Jesucristo le dijo a sus discípulos, ni una hora habéis aguantado, en Mateo 24 y 26. ¿Cuánto tiempo pasas orando con Dios? Yo. ¿Cuánto tiempo paso yo orando a Dios? Vamos a Marcos 1:35 para seguir hablando de la oración. Qué importante es la oración, hermanos. Qué importante es comunicarnos con Dios todos los días. En Marcos 1:35 dice la Biblia, siendo o levantándose muy de mañana, yo creo que a la hora que usted se para, hermano, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, nuestro Señor Jesucristo no era flojo. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre trabajador. Y dice la Biblia, levantándose muy de mañana, siendo aún, como dice la Biblia, muy oscuro, ¿no? Hoy sí me paré tarde, hoy sí no vi el amanecer. Muchas veces yo me paro temprano, pero hoy me tiré a la hamaca, ¿verdad? Pero hermano, muy oscuro, son las 3, 4, 5 de la mañana. Salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué hacía? Oraba. Me gustan las mañanas en mi casa porque hay una paz, un silencio y puedo irme a un cuarto aparte a orar con Dios. Pero todos los que estamos aquí podemos también hacer lo mismo, ¿no? Podemos tener un escondite, si me permites así, un cuartel, un lugar donde podemos ir y apartarnos de todos y orar a Dios en secreto. Jesús lo hizo y dice, y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba muy de mañana a un lugar desierto. Toma nota de eso. Vamos a ver ahora Daniel 6:10. Daniel 6:10. Me gusta mucho la vida del profeta Daniel, porque a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que le pasaba, a pesar de todo lo que él tuvo que enfrentar, nunca dejó a Dios. En el capítulo 6 de Daniel se firmó un edicto para mandar a toda la gente que no adorara y que no hiciera lo que el rey pidiera, de mandarlos al foso de los leones. Y dice la Biblia así: cuando Daniel supo del edicto que se había firmado,
o sea, ya lo habían aprobado. ¿Qué hizo? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aquí hay 2 cosas o 3 que quiero que sobresalir. Número 1, Daniel oraba en medio de la tempestad. Daniel oraba en medio del edicto. Daniel no le tuvo miedo. Número 2, daba gracias a Dios. Muchos de nosotros cuando oramos a Dios siempre es te pido y te pido, Señor, y te pido, y te pido, y te pido, y te pido. Pero la Biblia enseña que tenemos que dar gracias a Dios como lo solía hacer antes. Y vean lo que sigue. Hechos capítulo 3 versículo 1. Hechos 3, 1. Solamente cierra la llave. Hechos 3, 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Dice la Biblia, subían al templo juntos a la hora de la oración. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Pedro dirigía en la iglesia un culto de oración. ¿Eso qué nos enseña? Que la iglesia debe de orar, que debemos de venir a la iglesia a orar, que debemos de asignar una hora a la semana para orar como iglesia. Subían a la hora de la oración. También vamos a ver Hechos 6, 4. Hablando de la importancia y de lo bonito que es la oración. Hechos 6, 4 dice los discípulos: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, los discípulos querían escoger 7 diáconos para que ellos sirvieran las mesas de las viudas y ellos no se desviaran, ¿verdad? ¿De qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor? Número 1, dice aquí, la oración. Y número 2, el ministerio de la palabra. Importante la oración también. Veamos también en Hechos 12:5. Hechos 12:5. Y veamos lo que hace la oración también, hermanos, como iglesia. Debemos aprender a orar como iglesia, como grupo también, aparte solo. Pero vean lo que dice Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, a Dios por él. La iglesia hacía oración por él. Hermanos, como iglesia debemos de orar, debemos de unirnos, y aun cuando hay problemas, aun cuando hay dificultades, la iglesia debe de seguir caminando. Veamos también Hechos 16:25. Este es uno de mis pasajes favoritos y que me sorprende. La Biblia dice que Pablo y Silas fueron azotados, se les puso el cepo, porque se les amarraban cadenas en las manos y en los pies, y se les puso en el calabozo más profundo. Vean lo que dice el versículo 23. Después, Hechos 16:23, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más de adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, ¿qué hubieras esperado tú de los discípulos? Que estuvieran llorando, ¿no, Emelín? Que estuvieran tristes, que estuvieran, no sé. Pero a medianoche, ¿qué hacía Pablo? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, tenemos que orar en las buenas y en las malas. Tenemos que pedirle a Dios bendición. Tenemos que clamar a Dios para que bendiga este lugar, amigos y hermanos que me escuchan. Y quiero terminar, vamos al libro de Efesios 6. Quiero
decirte lo siguiente. Efesios 6, del 18 al 19. Tú y yo sabemos que Dios nos ha dado la armadura para poder soportar y vencer los dardos del enemigo. Pero muchas veces se nos olvida que parte de esa armadura que Dios nos ha dado es la oración. Dice el versículo 18: orando en todo tiempo, Efesios 6, 18, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Hermanos, esa es mi oración, ese es mi deseo, que cada uno de ustedes que están aquí, me están escuchando, oremos para que Dios bendiga a esta iglesia, y que un día, a lo mejor yo no lo voy a ver, pero que un día haya establecidas, no una, varias iglesias en esta parte de España, y que la honra y la gloria, claro, sea dada a Dios, porque Dios quiere que cuando abramos nuestra boca la hagamos hablando su palabra. Acuérdate, hermano, cuando ores, tú no ores como los hipócritas. Cuando ores, tú no uses vanas palabrerías como los gentiles. Cuando ores, no seas así como ellos, dice la Biblia. Cuando ores, entra a tu cuarto, ¿qué? En lo secreto, y ora y clama ¿a quién? A tu Padre que te ve en lo secreto y te recompensará en lo público. Vamos a orar. Señor, te pedimos que mandes lluvia. Señor, te pedimos que bendiga. Señor, te pedimos que en esta tarde, noche, hayas tocado y hablado al corazón de cada uno de los que escucharon tu palabra, Señor. Porque la idea no es nada más preparar un mensaje por preparar, Señor, sino la idea es que nuestros corazones sean tocados, sean sacudidos, y que te busquemos más cada día, Señor, en lo personal, en lo secreto. Por supuesto, no me tienen que decir a mí nada, pero tú que me escuchas, tú que estás ahí, ora a Dios, clama a Dios, dice su palabra, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, bendice la obra en España, Padre Santo, y clamamos y te rogamos, manda lluvia, manda bendición, Señor. Danos paciencia. Sé que cuando pedimos paciencia, pedimos tribulación. Ayúdanos a pasar todas las tribulaciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.